Y pasamos ya a la siguiente ponente, que es Paula Rey, capitana de la Guardia Civil, de la Unidad de la Jefatura de Información de la Guardia Civil. Con mucha expectación nos va a hablar del terrorismo internacional, actores solitarios y el delito de enaltecimiento. Cuando quieras, Paula, muchísimas gracias. Si comparto la pantalla. Vale, perfecto. Bueno, en primer lugar, me gustaría agradecer la invitación a participar en estas jornadas y también, dado que he escuchado las participaciones de los ponentes previos, pues darles las gracias por la calidad de sus presentaciones, que considero muy elevada. Así que, sin más, yo en mi ámbito laboral de actuación es la lucha contra el terrorismo y particularmente la lucha contra el terrorismo internacional. Y por ello voy a enfocar la presentación en el actor solitario y el delito de enaltecimiento desde el punto de vista del terrorismo internacional, que es donde más familiarizada estoy actualmente. Entonces, en primer lugar, es cierto que gran parte de las cuestiones que pretendía abordar han sido perfectamente expuestas, especialmente en relación con el delito de enaltecimiento del terrorismo, que les han expuesto las segundas ponencias, incluso algunos detalles de la propaganda que acaban de mencionar. Pero bueno, en primer lugar sí quería hacer un contexto genérico del terrorismo de índole yihadista, para a continuación hablar sobre el terrorismo en el Código Penal Español, el delito de enaltecimiento dentro del delito genérico de terrorismo, de las categorías que se engloban dentro del delito de terrorismo, unas particularidades del delito de terrorismo yihadista en España y la situación en Europa, al final pues lo que es el occidente y que más de cerca nos afecta. Disculpa un momento. Sube un poco más el volumen, me indican, y si puedes abrir el documento para que se comparta, solo es eso, pero sobre todo el volumen, ¿vale? ¿No se ve? A ver, volumen. No. Vale, ¿se escucha más alto ahora? Sí. Vale, ¿y el documento no se ve? No, tienes que abrirlo. Sí, está abierto, a ver, eso que he probado antes. Pues a compartir pantalla. Sí, a ver, un segundo. Un aquí, otro aquí, perdón. Yo mientras voy a hacerle un atraco a Iñaki, si me estás viendo. ¿Cómo ahora mismo que después de la Unión Europea, mientras Paula, hasta que no tengamos el documento, Sí, antes lo he hecho. No somos capaces de verlo. Vale, a ver si lo vuelvo a encontrar. Vale, Iñaki, ahora que la Unión Europea ha sacado la directiva de retirada de contenido de la UE, que yo sé que la Comisaría General de Información lideraba la delegación española en el TWP, ¿cómo lo valoráis? ¿Cómo vais a trabajar en ello? Bueno, ¿Crees este que va a ser caso, efectivo? creo que se está colaborando. De hecho, creo que Citco puede hablar mejor del tema porque son los que están de algún modo centralizando este tema. A nosotros es importante, sobre todo en el caso, vamos a ponernos en el caso de, por ejemplo, el profesor francés al que decapitaron, evitar que estos contenidos se hagan virales. Yo creo que es lo ideal. Este es un ejemplo claro práctico de cómo tratar de evitar esas imágenes y evitar más sufrimiento a las familias. A nivel policial, para nosotros es interesante que antes de que se eliminen contenidos, de algún modo permitirnos tanto la descarga o el conocimiento. Equilibrar estos dos aspectos yo creo que es la clave. El poder que un perfil, si se elimina al momento de forma sistemática, a nosotros no nos da tiempo a tratar de profundizar en ellos. A nivel de investigación estoy hablando siempre. Entonces, este equilibrio es el que yo creo que se está tratando de lograr, tratar de habilitar los mecanismos para que de algún modo se pueda conseguir compaginar ambas cosas. Yo creo que desde Cisco está centralizando este tema y va por buen camino. Vale, muchas gracias. Ya tenemos, Paula, en la presentación. Muchas gracias. Cuando quieras. Disculpa. Por alguna razón se había quedado fijada. A ver.
ahora. Bueno, pues como iba comentando, el índice que pretendo seguir es el siguiente: una introducción al terrorismo yihadista, el terrorismo en el Código Penal español y el delito de enaltecimiento, el terrorismo yihadista en España y la situación en Europa. Y todo ello intentando relacionarlo con el actor solitario y este fenómeno. Pues bueno, hablando un poco de las generalidades de la dimensión global del terrorismo yihadista, podemos marcar una serie de hitos, como ya saben, entre ellos pues, el origen de Al-Qaeda en 1988, que eso que guarda su relación con la actuación sobre de Afganistán y un movimiento previo, el Maktab al-Aqida. A continuación, los atentados del 11 de septiembre de 2001, que podrían darle un gran impacto mediático a lo que era hasta entonces Al-Qaeda, mayor conocimiento a nivel internacional. Y otro tercer hito, que sería la autoproclamación del califato de Daesh en junio de 2014, cuando pues, Abu Bakr al-Baghdadi, que era el hasta entonces líder del Estado Islámico en Irak y del Levante, que a su vez tiene sus orígenes en Al-Qaeda en Irak, si nos remontamos a ellos, pues proclama un Estado Islámico con una intención de consolidar un territorio, expandirse territorialmente, imponer en dicho territorio la Sharia, la ley islámica, y tener una administración plena con su recaudación de impuestos, con capacidad de reclutar combatientes y demás. Es cierto que bueno, esta idea inicial finalmente consiguió gran parte de control territorial, pero finalmente en 2019, gracias a la actividad contraterrorista y apoyo internacional, pues el último bastión que tenían, que era Baghuz, cayó en marzo de 2019, y finalmente en octubre este líder pues, fue abatido, al-Baghdadi fue abatido, y actualmente pues, está como líder conocido como Abu Ibrahim al-Hashimi al-Qurashi. Pero bueno, digamos que aunque este territorio no lo tengan, siguen teniendo presencia, y como se ha visto en la exposición anterior, en la propaganda, siguen teniendo una actividad constante. No solo propaganda, sino también que cometen actividad terrorista. Y independientemente de esto, pues, los medios extremadamente violentos que utilizaba Daesh antaño, y actualmente también, fueron los que propiciaron que, cuando este grupo surgió, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas adoptase la resolución 2178, expresando esta preocupación por los procedimientos tan violentos que utilizaba esta organización terrorista, propiciando que se actualizasen los códigos penales de distintos países, incluido el español, el Código Penal español, que ha sufrido otra reforma posterior, pero bueno, impulsó que se introdujesen determinadas tipologías, dada la preocupación por el uso de los mensajes y contenidos a través de Internet, por el traslado de combatientes y otras cuestiones. Entonces, como vemos, las principales amenazas a día de hoy a nivel internacional pues, serían tanto Daesh como Al-Qaeda, así como los actores solitarios. Los actores solitarios serían terroristas individuales. Hay distintos documentos y estudios que hablan del terrorismo individual, que profundizan en sus orígenes o en distintas tipologías. Yo aquí me voy a referir a aquellas personas que actúan al margen de las directrices de una organización terrorista como tal, sino que pueden estar inspirados por estas organizaciones, por su propaganda o por sus directrices, pero no una directriz directa de que les indiquen cómo o dónde deben actuar, sino que están radicalizados y llevan a cabo sus acciones. El Comité de Expertos en Terrorismo en el Consejo de Europa adoptó en 2015 esta significación de terrorismo individual, aludiendo precisamente a que no recibían órdenes o directrices de otra organización. Si nos centramos en el origen de la amenaza, especialmente yo me centro en lo que pueda afectar a España o a Europa, tendríamos las acciones que puedan dirigir grupos o organizaciones terroristas como son Al-Qaeda o Daesh, y otras acciones individuales que se ven muy impulsadas por esta propaganda en muchas ocasiones, por esta propaganda de la que también se nos acaba de hablar. Pues hay acciones que gestan los grupos terroristas que es menos activa, hasta donde se conoce, en el escenario occidental, y también la acción de los actores solitarios, que como veremos pues, ejercen actos puntuales, especialmente en Europa. Me refiero porque en España desde el 2017 no se ha producido ninguna acción, pues la intensa actividad contraterrorista en gran medida, sin vínculos con estos líderes de las organizaciones terroristas o las organizaciones en sí, pero inspirados por ellas, que ya es una acción más activa. Pasando a la tipología penal, a lo que dice el Código Penal sobre las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos del terrorismo, y obviando la parte de organizaciones y grupos terroristas, centrándonos en el delito en sí, se comienza hablando, y en esto también al hilo un poco en respuesta a la pregunta anterior de la diferencia entre terrorismo, crimen organizado
son cuestiones distintas. Aquí en el artículo 573 se están considerando una serie de delitos de terrorismo, pero lo que marca la diferencia es la finalidad. Aquí estamos hablando de delitos de terrorismo con la comisión de cualquier delito grave contra la vida, la integridad física, la libertad, bueno, una serie de delitos, ¿no? Contra el medio ambiente, salud pública, etc. Pero la clave es que la finalidad sea una de las siguientes: subvertir el orden constitucional o suprimir o desestabilizar gravemente el funcionamiento de las instituciones políticas, las estructuras económicas y sociales del Estado, obligar a los poderes públicos que realicen un acto se abstengan de hacerlo, alterar la paz pública gravemente, desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización internacional o provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. Luego aparecen otra serie de delitos específicos que, a modo titular, podrían decir pues, integración o pertenencia, depósito de armas, municiones, explosivos, con fin terrorista, adoctrinamiento propio, adiestramiento, traslado de establecimiento en un territorio extranjero, y otros como financiación, colaboración, enaltecimiento y humillación de las víctimas, que es el que nos ocupa en esta ponencia, y difusión del mensaje terrorista. Del delito de enaltecimiento poco voy a decir, dado que la ponente Vanessa lo ha expuesto perfectamente y lo ha argumentado jurídicamente. Pero bueno, lo que dice el Código Penal es esto: enaltecimiento, justificación pública de los delitos comprendidos en los artículos 532 y 577 o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o sus familiares, que se castigará con una pena de prisión de 1 a 3 años, multa de 12 a 18 meses. También se impondrán en su mitad superior cuando los hechos se hayan llevado a cabo mediante servicios o contenidos accesibles al público a través de medios de comunicación, Internet o por medio de servicios de comunicaciones electrónicas u otras tecnologías de la información, y cuando estos hechos sean idóneos para alterar gravemente la paz pública, crear gravemente un grave sentimiento de inseguridad o temor en la sociedad, se impondría la pena en su mitad superior. Aquí, bueno, había recogido una sentencia, que esto ya se ha comentado, que hace alusión a la directiva de la que también se ha hablado, de acreditar la existencia de voluntad real de enaltecer a la organización y acreditar que los comentarios supongan un agravamiento del riesgo, por lo que no se puede descartar que dichos comentarios incentiven o provoquen en terceras personas un impulso a cometer acciones terroristas. Saltando ya la tipología penal, voy a centrar en el escenario nacional. ¿Cuáles serían los frentes de amenaza relacionados con el terrorismo yihadista que nos planteamos? Pues tenemos las organizaciones citadas y los elementos radicalizados inspirados por ellas y la creciente e importante capacidad de influencia de la propaganda yihadista. Es cierto que Daesh prioriza la actuación terrorista en el país de residencia tras la caída del califato, pero también incluso previamente a la caída del califato ya lo estaba impulsando por estas reformas de los códigos penales a raíz de la resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y las adaptaciones que se habían llevado a cabo en Europa, de penar el desplazarse a combatir a zona de conflicto, de modo que se impulsaba la actuación en el territorio propio. La Estrategia Nacional contra el Terrorismo de 2019 distingue en el escenario nacional entre las células autorradicalizadas en el territorio español y los actores solitarios. Es cierto que la casuística que hemos tenido, pues, los atentados que desgraciadamente hemos padecido por esta casuística de terrorismo yihadista han sido células, en 2017 la última, bueno, y los atentados del 11 de marzo anteriormente, de 2004, y los actores solitarios serían el grueso de la actividad contraterrorista en España, que en 2020 se centró principalmente en Internet. Actividades realizadas a través de Internet, apoyo, difusión de propaganda, proselitismo, en beneficio de las organizaciones terroristas. El papel de Internet ya se ha expuesto perfectamente, es un espacio de interacción, mediático de propaganda y una plataforma de comunicación segura, y se observa una evolución en el uso de Internet, incluso cuando se produce un proceso de captación o de radicalización, pasando finalmente en un último estadio si es un caso de radicalización, al paso de comunicaciones privadas. Esta propaganda tiene la capacidad de poder radicalizar a un individuo que pueda movilizarse, no solo movilizarse para desplazarse a zona de conflicto, sino movilizarse para cometer un acto terrorista, por lo que su estudio es relevante. Y con ello, esto es presente en España, pero se extiende a Europa. La situación terrorista en Europa, diríamos que se aprecian distintos modus operandi, hay un goteo de acciones que en ocasiones es difícil atribuir a una persona inspirada por una ideología yihadista, en otras es más sencillo. Digamos que el modus operandi es variado.
Tenemos armas blancas, explosivos, armas de fuego, atropellos, ataques combinados, etc. Y todos ellos tienen su justificación o su explicación o una alusión al menos en distintas fuentes abiertas, fuentes de propaganda que emplean estos grupos terroristas. Revistas, manuales, vídeos, etc. Para no extenderme mucho, he puesto unos ejemplos recientes, totalmente subjetivos y a mi criterio, la elección, de los últimos actos terroristas y atentados que ha habido en Europa. No son todos, son algunos que he seleccionado desde el 16 de octubre de 2020, cuando fue decapitado con un arma blanca el profesor de secundaria Samuel Paty. Supongo que lo recordarán, pues un profesor de secundaria que había mostrado en clase las caricaturas de Charlie Hebdo y había dicho pues, a los alumnos que no quisiesen ver dichas imágenes, pues había invitado a salir del aula. Esto trascendió a través de redes sociales y por otros medios y finalmente hubo una campaña contra este profesor y contra lo que había hecho y unos días más tarde un individuo se desplazó, ajeno completamente a la escuela, se desplazó expresamente a la salida de este centro y finalmente decapitó al profesor y publicó su cabeza en distintas redes sociales. Esto es un acto de enaltecimiento, humillación, falta de respeto a la dignidad de las víctimas, etc. Luego volveré a esto. Otros hechos de actores solitarios en Europa. El 24 de noviembre de 2020, en Suiza, hubo una mujer que intentó estrangular y atacar con un arma blanca en una zona comercial, en una zona de Suiza, a dos mujeres. Y también se presume que fuese por vinculaciones con el terrorismo yihadista. En noviembre, el 11 de diciembre de 2020, sí, en una zona de Rusia, por poner una tipología de un modus operandi distinto, pues un individuo se hizo explosionar una carga explosiva que llevaba próximo a una comisaría del lugar. Falleció únicamente él, hubo otras víctimas, pero solo heridos. Y otro en mayo de este año, en Francia, fue en la Chapelle-sur-Ère, en una región de Francia, en la que un individuo entró también en unas instalaciones de fuerzas de seguridad, atacó a una mujer, a una funcionaria que estaba trabajando con un arma blanca, le robó su arma oficial, su pistola, y con ello se dio a la fuga. Finalmente fue detectado por las fuerzas de seguridad que abrieron fuego y abrió fuego contra ellas y finalmente fue neutralizado. Digamos que esto refleja que sí existe una casuística europea, que sí existe un actor solitario o un individuo que se radicaliza y puede llevar a cabo atentados sin estar siguiendo unas directrices de ninguna organización, hasta donde se sabe, que en algunos casos sí que hay algún tipo de vínculo o directriz, y es una problemática que tenemos presente. Y para concluir, y de nuevo retomando este caso de Francia, y para enlazar un poco la casuística del actor solitario y el delito de enaltecimiento, he encontrado en prensa una serie de casos, de noticias, en las que se habla de esta situación y estas dos primeras que figuran en esta diapositiva son en España. En el primer caso un individuo acepta 1 año y medio de prisión por justificar el atentado en Charlie Hebdo. Este es el de 2015, en el que también se mostraron las caricaturas de las que al final motivaron en cierto modo, de manera indirecta, el asesinato de este profesor. Comentó en Facebook pues, que cometer un atentado terrorista también es una forma de expresarse. Finalmente aceptó hubo conformidad en la condena. También fue detenido un hombre en Barcelona por justificar en redes sociales el asesinato de este profesor francés, Samuel Paty. Y esto no solo ha sucedido en España, sino que en el resto de Europa, relacionado también con esta campaña, ha habido más figuras de enaltecimiento. Y esto bueno, es un artículo que se ha traído de la voz de Galicia, en la que se expresa, que se indica que el pasado noviembre un juzgado condenó al rapero francés de Maca a una pena de 15 meses de prisión por apología del terrorismo, derivado de una canción, la canción Samuel Paty y su correspondiente clip, en la que se mofa de la decapitación del profesor y explica por qué fallece o por qué acaba con la vida de este profesor, y le parece ocurrente rapear que se corta como Samuel Paty sin empatía. Con ello, espero que les haya resultado de interés esta ponencia. Ya doy por finalizada mi intervención. Muchas gracias. Muchísimas gracias.
Paula, a ti, de verdad, muy, muy, muy interesante. Tienes una pregunta, te la leo, A ver, ¿de qué está manera? para ti, creo que la puedes dar, si no te la leo. ¿De qué manera las fuerzas del orden, Policía Nacional y Guardia Civil previenen la acción de los actores solitarios? Bueno, nuestra acción es en cierto modo represiva, en cierto modo preventiva. La idea clave sería conseguir neutralizar, evitar que lleguen a cabo, que lleguen a término estas acciones, pero es una tarea compleja. Normalmente, si no hay ningún indicio, a través de redes sociales o a través de una investigación que esté abierta, que mantenga vínculos con otra investigación. O alguien que comente que puede haber una persona radicalizada que pueda llevar a cabo algún tipo de acto y no se abra una investigación, es muy complicado hacer esta labor preventiva, pero normalmente la actividad preventiva se refleja en las distintas operaciones contraterroristas que se llevan a cabo por los distintos cuerpos policiales en este sentido. Luego, obviamente, pues hay otros sectores implicados, prevenciones de radicalización, etcétera, 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 que ya se escapan un poco más a la labor policial propiamente dicha. Vale. Tienes otra, ¿se ha notado un aumento de la radicalización individual desde la publicación de Mustafa Setamarian o no ha tenido ningún tipo de relación directa? Bueno, la Mustafa Marian ya hace tiempo de esta publicación y sí que ha habido una radicalización continua, pero yo no sabría decir si esto ha incrementado o guarda una relación con ello o no. Hay muchos factores que pueden influir, hay muchas otras publicaciones, etcétera. Pues muchísimas gracias. Interesantísimas estas dos últimas ponencias como el resto, pero ahora que hemos pasado a las fuerzas y cuerpos de seguridad, policía, Guardia Civil, policía, me ha gustado muchísimo, de verdad, muchísimas gracias. Y ahora damos paso